Aeropuerto a la vista, pista a la vista. Dos pilotos a pocos metros de efectuar un aterrizaje seguro. Se estrellan antes de la pista de aterrizaje en Colombia. Para nosotros era primordial la vida de las personas. Un 737 se partió en pedazos tras impactar en el suelo. Los investigadores buscan una posible causa, pero no encuentran evidencia útil. Y aún no podemos explicar por qué. No es hasta que examinan toda la cadena de eventos que finalmente pueden tomar un descanso. ¿Eso es? ¿Qué? ¡Hacienda, capitán! Mayday. Catástrofes aéreas. Pasada la medianoche, el vuelo 8250 de Iris es un avión lleno de turistas y lugareños que parte de Bogotá a la pequeña isla colombiana de San Andrés, un sitio de recreación en el Mar Caribe. Espero poder cenar en tierra firme. Será una larga noche. El capitán Wilson Gutiérrez es un piloto veterano con casi 20 años de experiencia de vuelo. Al menos ya despegamos. El primer oficial Camilo Pineros ha volado para Iris por 3 años y un año completo en los nuevos Boeing 737 de la aerolínea. Parece que hay mal tiempo delante. Hay que estar atentos. Hay una tormenta eléctrica a la distancia. Por la próxima hora y media, el 737 volará hacia el noroeste a San Andrés a una altitud de crucero de 36,000 pies. Los pasajeros están inquietos tras una inesperada demora de 4 horas para despegar. Señora, ¿quiere algo de tomar? Aterrizaremos antes de las 2. Con mucho gusto. La azafata Adriana Cárdenas Medina trabaja acomodando a los pasajeros. Muchos se dirigen a la pequeña isla de vacaciones. El vuelo estaba retrasado porque venía desde Cali y venía retrasado. El motivo era el mal tiempo. Era un retraso de 2 horas, pero la verdad se duplicó la espera. Tras unos 40 minutos de vuelo, el capitán ve que las nubes de tormenta se están acumulando. Las aerolíneas operan las 24 horas del día. Los pilotos vuelan en cualquier condición, sin importar si es de día, de noche, con buen clima o mal clima. Como piloto profesional, todo el tiempo te enfrentas a estos desafíos climáticos. Antes de iniciar el descenso a la isla de San Andrés, comenzamos a notar que empezó una turbulencia suave. Estimados pasajeros, permanezcan sentados y abrochen sus cinturones. La lluvia y a medida muchísimos relámpagos y empezó la turbulencia más fuerte. Pasando el punto de equitiempo, el capitán está cada vez más preocupado por la posibilidad de que fuertes tormentas se acumulen sobre su destino. Esta tormenta no nos va a hacer el camino fácil. Sí, veo demasiada actividad. Ya más cerca de San Andrés, el agitado viaje empeora cada vez más para los pasajeros. O sea, era una turbulencia que las otras han sido cortas. Bueno, uno pasa un cúmulo y ya sale de la turbulencia. Esta no, esta era relámpagos y relámpagos y el avión se movía fuerte, muy fuerte y no terminaba. Camilo, mira esto. Se está formando en toda la isla. ¿Así estará el clima en San Andrés? A menos de 20 minutos del aeropuerto, el clima en tierra parece estar cambiando rápido.
Quiero un informe de San Andrés. Sí, bien pensado. El controlador de tráfico aéreo de San Andrés está también atento en los cambios climáticos. San Andrés, buenos días. Aires 8250. Adelante. Queremos saber cómo está el clima en el aeropuerto, por favor. Ok, Aires 8250, viento en calma, visibilidad de más de 10 kilómetros, nublado a 1500 pies. Hay un poco de mal tiempo cerca del campo, pero hasta ahora no llueve. A pesar del clima turbulento del camino, las condiciones en San Andrés parecen estar mejores. Aires 8250, descienda a 3000 pies. Autorizada aproximación a la pista 06. Enterado. Continuamos descendiendo a 3000. En la cabina, los pasajeros están cada vez más preocupados por la intensidad de la tormenta. No debe durar mucho. Les decíamos que estábamos en una zona de muchísimo movimiento y que ya pronto saldríamos de ahí, pero en realidad no salimos de esa zona. Aires 8250, hay una tormenta sobre el aeropuerto ahora. Ok, entendido. Gracias. Tren abajo. Aires 8250, hay una ligera llovizna sobre la pista. ¿Una qué? Llovizna. Ah. Ok, dales el aviso. Tripulación de cabina, a sus estaciones para el aterrizaje. Por favor, levante su mesa. Mientras la tormenta sigue creciendo, el Iris 8250 está a punto de iniciar su aproximación final. Ok, flap 5. Pista mojada. Frenado automático en 3. Déjalo en 2. La tripulación configura el avión para aterrizar. El clima en San Andrés está cambiando rápido. Aires 8250, ahora hay una fuerte tormenta en el campo y la visibilidad se reduce a 5 kilómetros. Visibilidad reduciéndose a 5 kilómetros. Qué mal. Cuando ves un clima en particular que se está deteriorando, te hace ser mucho más cauteloso, porque es claro que la situación no va en una dirección positiva. No cesaba la lluvia, al contrario, era más fuerte la turbulencia y más seguidos los truenos. En estas deterioradas condiciones, y a solo 7 millas del aterrizaje, el capitán confirma el procedimiento en caso de que tengan que abortar el aterrizaje en el último minuto. En caso de aproximación fallida, ¿viramos a la derecha? Sí, correcto, señor. Conforme te vas acercando a tu destino y revisas las condiciones del clima, lo que debes pensar es, ok, ahora cómo vamos a posicionar el avión para aterrizar en estas condiciones. Y si no aterrizamos, entonces, ¿qué haremos? A pocos minutos de aterrizar, los pilotos hacen una lista de verificación final. Lista de aterrizaje. Frenos de velocidad. Armados. Tren de aterrizaje. Abajo. Flaps. 30. Lista completa. Aproximadamente unos 5 minutos para aterrizar, porque ya se empezaban a ver las luces en el mar de la isla. Pero a menos de 2 minutos y medio del contacto, la visibilidad se redujo drásticamente. Aires 8250, ¿ven la pista de aterrizaje? Negativo. Aún no. Segundos más tarde, Aeropuerto a la vista. Pista a la vista. Aires 8250. las nubes sobre San Andrés se elevan. Pista a la vista. Listos para aterrizar. A 500 pies del terreno, la tripulación ve la pista. El capitán enfila su avión. Aires 8250, viento de 60 grados y 15 nudos. El viento se está incrementando. 15 nudos arriba.
En caso de cizalleo, a máxima potencia para ida al aire. No toques los flaps ni el tren. Entendido, señor. Atrapados en un repentino diluvio, la visibilidad disminuye otra vez. Con cuidado, capitán. El primer oficial se da cuenta que vuelan muy bajo para un aterrizaje seguro. ¿Y puede hacerlo? ¡Ascienda, capitán! El capitán jala hacia atrás su columna de control. Pero es muy tarde. Sentimos el golpe tan fuerte, tan duro. A la 1:47 AM, el Iris 8250 impacta el terreno con 131 pasajeros y su tripulación a bordo. Hubo un accidente. El Iris 8250 se estrelló justo antes de la pista en San Andrés y se partió en 3 pedazos. En la sección delantera del avión, la azafata Adriana Cárdenas Medina sobrevivió al horrible accidente. ¿Estás bien? Golpeados y aturdidos, los pasajeros cerca del frente se enfilan hacia la puerta principal del avión y la salida de emergencia. Pero hay un nuevo problema. La puerta principal se atascó. Con mi compañera tratamos de abrir la puerta, pero fue imposible porque no abría. Entonces, un pasajero nos colaboró para abrirla. Las azafatas trabajan lo más rápido posible para sacar a los 125 pasajeros del avión. Era primordial la vida de las personas, entonces todas estábamos en eso. En el recuento de los daños, un pasajero murió después de ser golpeado en el pecho por una charola. Un segundo pasajero que resultó gravemente herido en el impacto muere en el hospital tras 2 semanas. Es ver cómo tú te subes a una aeronave y ver cómo te vas a bajar de ella y que no lo vas a hacer por los mismos medios, sino que lo vas a hacer forzado, lo vas a hacer de una forma con dolor, de una forma frustrante, de algo que tú nunca sabrías o imaginabas que iba a pasar. El accidente y la destrucción del vuelo 8250 se convierte rápidamente en una importante noticia internacional. Un avión se estrelló esta mañana en Colombia. Un 737 se partió en pedazos tras impactar en el suelo. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Colombiana debe saber qué derribó a uno de los aviones de pasajeros más utilizados. El investigador Julián Echeverry es uno de los primeros investigadores en la escena. Se partió en 3 pedazos. Estaba enfilado a la pista. Por la orientación de los restos, los investigadores pueden decir que el vuelo 8250 estaba perfectamente enfilado con la pista de aterrizaje en San Andrés. Al iniciar el reconocimiento de los restos, pudimos observar el primer impacto de la aeronave que fue aproximadamente a unos 40 metros antes del inicio de la pista 06. Fue un impacto con un bajo ángulo y una relativa alta velocidad. Muy pronto, tanto la grabadora de datos de vuelo y de voz de cabina son recuperados. Excelente trabajo. Espero que nos den respuestas. Pero hasta que se analicen las grabaciones, los investigadores deben confiar en los restos en el sitio del accidente para explicar la causa.
El equipo estudia el rastro de escombros que se extiende a 160 pies desde el umbral de la pista. El tren estaba abajo. Y se partió. Enfilados y configurados, pero de alguna manera golpearon el terreno con fuerza a metros de la pista. Los investigadores no entienden por qué el avión se acercó tanto a la pista, pero se quedó corto. Mientras los equipos transportan los restos a una instalación cercana para su análisis, los investigadores se preguntan qué papel desempeñó el mal clima en el accidente. ¿Y si los derribó la tormenta? El equipo estudia los reportes meteorológicos de la noche del accidente. Era una gran hipótesis que teníamos también dentro de todo el análisis de la investigación, y era las condiciones que existían meteorológicamente hablando al momento del accidente. Sube el volumen. Y la primera información que tenemos es que aparentemente un rayo impactó sobre el avión y causó pues la tragedia que ustedes ya conocen. ¿Dicen que fue un rayo? Veremos. Echeverry y su equipo saben que los accidentes causados por rayos son prácticamente imposibles. Los impactos de un rayo, aunque se vean muy espectaculares, ya que visualmente impresiona su destello, realmente no son una gran amenaza para el avión durante el aterrizaje. Los investigadores necesitan saber si había rayos cerca del 737 cuando se aproximaba a San Andrés. Existió una evidencia de un circuito cerrado de televisión donde se observaron los últimos instantes previos al accidente. Eso parece un rayo. Y la hora coincide. Se observaba un destello muy grande que nos condujo a pensar que también la aeronave pudo haber sido alcanzada por una descarga eléctrica. El equipo estudia las mechas estáticas de la aeronave. Las agujas estáticas localizadas en las puntas del ala de las alas de los aviones ayudan a descargar la acumulación de energía estática. Si el avión fue alcanzado por un rayo, debieron derretirse o quemarse. Pero no lo están. Los investigadores no encuentran signos de un impacto de un rayo en las superficies del avión. Sin embargo, dentro de la inspección de los restos, que se hace minuciosamente, no se encontraron trazas de este tipo de interacción con la descarga eléctrica. Están limpias. Pero Echeverry aún tiene muchas preguntas sin respuesta sobre el clima al momento del accidente. Parece que fue una fuerte tormenta. Las condiciones en las que la aeronave interactuó con el terreno antes de llegar a la pista 06 nos llevaron a exaltar esa hipótesis de un probable encuentro en ese último minuto con un wind shear. Viento cizallante es un fenómeno en el cual la dirección o velocidad del viento cambia de manera extremadamente abrupta. Vientos de 60 grados a 15 nudos. El viento iba en incremento. ¿Pudieron los intensos vientos al inicio de la pista jugar un papel en el impacto? Tenemos que analizar el cizalleo. El equipo se percata que solo 2 minutos antes del impacto, mientras la tormenta se presentaba, los vientos cerca de la pista se enrachaban. Profundizando en los datos del viento. Hay mucho viento frontal, pero sin corrientes descendentes. El investigador Julián Echeverry descubre que los fuertes vientos golpeaban al avión de frente, no por arriba. No es suficiente para hacerlos impactar. Al momento del aterrizaje de ese último instante, un incremento de la velocidad del viento, pero en este caso un incremento horizontal
mas no hubo trazas en los datos de la aeronave de un cambio en el viento, en este caso, hecho perder cierto tipo de altitud en la aeronave como tal. Lo único que los investigadores encuentran es un viento frontal moderado, lo que no los lleva a ninguna parte. Por ahora vamos a descartar el clima. El hecho que no pudiese haber sido un wind shear, que esa era la hipótesis que más estaba haciendo de esta, ya nos concentró en observar los aspectos operacionales que condujeron a este accidente como tal. ¿Qué tal el funcionamiento del avión? Los investigadores se preguntan si un mal funcionamiento de motor provocó el accidente del Iris 8250. Los álabes se doblaron hacia el lado opuesto del giro. Eso le dice al investigador Julián Echeverry que los motores funcionaban al impactar el terreno. Continuemos. Las posiciones de ajuste de los flaps muestran que estaban en la posición correcta para el aterrizaje. Ok, flap 5. Pista mojada. Freno automático en 3. Déjalo en 2. Los flaps están donde debe ser. De hecho, los investigadores no encuentran nada que indique una causa mecánica del accidente del Iris 8250. Se observaron las superficies de control de vuelo, se observaron la configuración de los flaps, los switches en cabina. Motores, timón, superficies de control, es todo. Revisamos todo. No existieron condiciones o mal funcionamiento de ningún sistema, tanto motriz como de sus sistemas, que permitiera haber conducido a que la aeronave aterrizara antes de la pista. El teniente coronel Eber Sabocal de la Fuerza Aérea Colombiana se une al equipo de investigación. Las condiciones que ellos tenían en una condición de mal tiempo, una noche bastante oscura, tenían muchos rayos cayendo en los alrededores y tenían una fijación por llegar a la pista. ¿Estaban preparados para aterrizar en estas condiciones? Los investigadores ahora deben saber si la tormenta tomó por sorpresa a los pilotos. En tal caso, eso pudo llevarlos a cometer errores en su aproximación. La parte crítica es, ¿qué clima habrá al llegar a ese lugar? ¿Será menos crítico de lo que es ahora? Y mientras te acercas más al aeropuerto, quieres saber todo lo posible sobre el clima que estás por enfrentar en la aproximación final en el último segmento del vuelo. ¿Puedo mostrarle? El equipo ya sabe que el clima cambiaba rápidamente justo antes del impacto, pero necesitan determinar si el controlador de tráfico aéreo los mantuvo al tanto. Los actualicé constantemente mientras estaban en mi espacio aéreo. San Andrés, buenos días. Aires 8250. ¿Adelante? Queremos saber cómo está el clima en el aeropuerto, por favor. Ok, Aires 8250, viento en calma, visibilidad de más de 10 kilómetros, nublado a 1500 pies. Hay mal clima cerca del campo, pero hasta ahora no llueve. Cada cambio que se presentaba en el clima lo informé. Tren abajo. Aires 8250, hay una ligera llovizna sobre la pista. ¿Una qué? Llovizna. Ah. Minutos después, era una enorme tormenta. Aires 8250, hay una fuerte tormenta ahora y la visibilidad se reduce a 5 kilómetros. ¿Estaban preocupados por el clima? No, no parecían muy preocupados. Tuve mucho cuidado al informarles cada detalle. Los controladores son muy buenos para leer cambios que se presenten en las condiciones climáticas, particularmente viento y visibilidad, los dos factores más críticos conforme te acercas al aeropuerto. Pero la decisión de aterrizar o no está en el capitán. Y él o ella son los responsables de decidir si las condiciones son seguras para aterrizar o no.
Aires 8250, ¿tiene la pista a la vista? Negativo. Aún no. Campo a la vista. Pista a la vista. Aires 8250. Y esto es apropiado, porque solo los pilotos pueden ver las condiciones exactas en las que se encuentra el avión y también la visibilidad que tienen para ver la pista y aterrizar de manera segura. Con cuidado, capitán. Los investigadores ya tienen los datos de la grabadora de vuelo del Iris 8250. La grabadora de datos de vuelo registra cientos o miles de parámetros diferentes que te informan todo lo que está haciendo el avión. Si el tren de aterrizaje está abajo o arriba, la altitud, la velocidad y muchas otras funciones de los sistemas del avión. El equipo busca pistas que indiquen cómo los pilotos maniobraron el avión en la tormenta. Aquí, 45 minutos antes de llegar al aeropuerto, cambiaron a velocidad vertical. Una elección cuestionable. Los investigadores notan que los pilotos seleccionaron un modo de piloto automático llamado velocidad vertical. Aires 8250, descienda a 3000 pies, autorizado para aproximación a pista 06. En el modo de velocidad vertical, la tripulación deberá ajustar manualmente el régimen de descenso. Pero este modo requiere mucho trabajo porque tienes que estar calculando permanentemente tu altura según distancia. Los procedimientos de Boeing se caracterizan por utilizar la automatización, el piloto automático, durante aproximaciones, particularmente en mal clima. Que estos pilotos hayan vuelto al sistema manual y apagado el piloto automático, eso va en contra de la recomendación de un Boeing. Los investigadores revisan el régimen de descenso del avión. Mira esto. Descendían hacia la pista a 1100 pies por minuto. Según el fabricante, el régimen de descenso no debe exceder 900 pies por minuto. Es una pista importante. Si llegan a rebasar los 1000 pies por minuto, es una aproximación inestable. El equipo ha determinado que el avión descendía muy rápido y tienen una teoría del porqué. Deben haber querido hacer contacto visual con la pista lo antes posible. Al descender el avión anticipadamente, esperas hacer contacto visual con la pista. Estás por debajo de las nubes y tu visibilidad se irá incrementando mientras más bajo estés. Pero esa estrategia no le funcionó a la tripulación de este vuelo. La pregunta es, ¿por qué no? Los investigadores ahora pueden comparar la aproximación que debieron realizar con la que realmente volaron. Debieron permanecer en la trayectoria de planeo. En lugar de eso, volaron muy bajo durante el descenso. Y ni siquiera intentaron regresar a esta trayectoria. Él jugó todo el tiempo con ese vertical speed, entonces no tuvieron un ángulo y un pad constante, y eso hizo que fueran siempre por debajo. Nunca estuvieron en el pad correcto para el tipo de aproximación que hicieron. ¿No sabían que volaban muy bajo? Las luces PAPI debieron advertirlo. Las luces PAPI, o indicador de trayectoria de aproximación de precisión, son luces codificadas por color sobre la pista que informan al piloto si vuela muy alto o muy bajo al aproximarse. Las luces PAPI del aeropuerto estaban funcionando esa noche, pero aún así el avión venía muy bajo. Una persona que está operando una aeronave está realizando este tipo de aproximación, aun cuando sus ayudas visuales permiten que la aeronave mantenga una senda correcta para la pista. El equipo espera que la grabadora de voz de cabina proporcione respuestas a sus preguntas sin respuesta. Se centran en la aproximación final. Lista de aterrizaje. Frenos de velocidad. Armados. Tren de aterrizaje. Abajo. Flaps. 30.
Lista de verificación completa. Vamos muy bajo. Aires 8250, ¿tienen la pista a la vista? Negativo. Aún no. Campo a la vista, pista a la vista, Aires 8250. A la vista. Estamos listos para aterrizar. Alto. ¿Lo escuchaste? Regresa 30 segundos. Lista de verificación completa. Vamos muy bajo. Aires 8250, ¿tienen la pista a la vista? Deténlo. El capitán nota que va por debajo de la trayectoria de planeo, pero no hay comentario alguno. Y tampoco cuida el aire. ¿Y decidieron continuar? ¿Por qué? Continúa. En la aproximación final, y el capitán simplemente continúa volando enfocado a tratar de alcanzar la pista. 15 nudos, arriba. En caso de cizalleo a máxima potencia para ida al aire, no toques flaps ni el tren. Entendido, señor. ¿Todo suena normal? Con cuidado, capitán. ¡Atienda, capitán! El primer oficial sabe que algo no está bien. Pero el capitán no responde. ¿Y por qué no? La investigación al fin tiene una pista sólida a seguir. A los investigadores les desconciertan las acciones del capitán a bordo del vuelo 8250. Le preguntan qué sucedió en su aproximación a San Andrés. No creí estar haciendo algo mal hasta el impacto. Había tormenta. Debió ser un rayo o el viento. Nunca cuestionan el tipo de aproximación que hicieron. No ponen en duda que su procedimiento fue adecuado. Y tratan de dejar de ver dentro de la entrevista que probablemente fue el viento el que ocasionó el accidente. Pero al preguntarle al capitán sobre su uso de las luces Papi, su respuesta da el primer gran salto en la investigación. No recuerdo que mostraran las luces Papi. Me enfocaba en las luces verdes del umbral. Como siempre lo hago. Campo a la vista, pista a la vista, Aires 8250. A la vista, preparados. Estamos listos para aterrizar. Ellos estaban concentrados en las luces verdes de inicio de pista y obvian la información de las luces Papi. En vez de aterrizar en la zona de toque, que es esta, el capitán dice que siempre aterriza aquí, en el umbral. Se vio recurrentemente en sus registros ciertas técnicas de vuelo. Una técnica de vuelo en la que consistía en apuntar en cabina la nariz hacia la cabecera de la pista. La idea de algunos pilotos ha sido: estaré en la pista lo antes posible para asegurarme de que nos detengamos si hay un problema con los frenos. Por eso deliberadamente aterrizan antes de la zona de contacto. Y tal vez fue lo que hizo el capitán todo el tiempo, buscar las luces verdes y tratar de llegar. Le preguntan al capitán por qué realizó el aterrizaje de esta manera. Es mi entrenamiento. Hice lo que siempre hemos hecho. Se dio una decisión por parte de esta tripulación en efectuar una aproximación a su criterio. Es decir, por fuera de lo que se está estableciendo por el fabricante. Los investigadores deben saber qué llevó a la tripulación a realizar esto. Investigan en su historial. Mira esto. Solo ha volado el 737 por 8 meses. Los 12 años anteriores voló turbohélices. El archivo revela que el capitán Gutiérrez apenas cambió de comandar aviones Dash 8 turbohélice a los Jet 737 mucho más grandes. El descubrimiento brinda una nueva pista.
Eso es. ¿Qué? Él volaba como si fuera un turbohélice. No un 737. Los investigadores encontraron que el alto régimen de descenso que el 737 voló se parecía mucho más al perfil que se esperaría en los turbohélices que volaban antes. Al acumular uno muchísima experiencia en los turbohélices, se arraigan muchas costumbres. Cuando uno traslada eso a las cabinas de los jets, empieza uno a pelear con todas las herramientas que te hacen el vuelo seguro. Averigua si fueron entrenados correctamente para volar un 737. Iris comenzó como una pequeña aerolínea regional que volaba turbohélices en el centro de Colombia. Luego, en el 2009, el año anterior al accidente, Iris experimentó una gran expansión agregando 9 737 a su flota. La práctica normal en la industria es contratar pilotos experimentados en 737s para volar los nuevos aviones, pero Iris no hizo eso. Bien, muchas gracias. No contrataron nuevos pilotos para los 737s. Solo transfirieron a los pilotos de turbohélice a estos. Es una buena pista. En el turbohélice, todo es mucho más fácil. El avión es más lento, reacciona más fácil. Cuando tú jalas el avión, inmediatamente sube. El turbohélice te perdona mucho. Un jet no perdona. ¿Qué hizo Iris para lograr una transición segura de sus pilotos a los nuevos 737? Los investigadores observan más de cerca los registros de entrenamiento de la tripulación. El capitán cambió a un 737 tras solo 5 semanas de entrenamiento. El primer oficial solo entrenó 2 semanas. Concluyen que los pilotos no tenían suficiente entrenamiento para volar un 737. Lo más importante de la transición es desarraigar esos conceptos que uno tiene de la aviación, de los aviones turbohélice, y hacer que está empezando uno nuevamente de ceros. Son aviones que requieren mucha anticipación, requieren mucha concentración, requieren entender lo que está haciendo un computador. Los investigadores concluyen que el capitán probablemente volvió a sus hábitos de aviones más chicos al intentar aterrizar en el aeropuerto de San Andrés. Tal como lo haría en un turbohélice. Apunta al umbral. Pero impacta aún antes de él. Y aún no podemos explicar por qué. Los investigadores ahora saben que el capitán del Iris 8250 intentaba aterrizar a propósito en el umbral de la pista. Pista a la vista. Listos para aterrizar. Tal como solía aterrizar en un turbohélice. Aires 8250, viento a 60 grados y 15 nudos. 15 nudos. Arriba. Pero eso no explica por qué la tripulación se estrelló antes de la pista. La última pieza del rompecabezas es esquiva. Escuchan la grabación de cabina una vez más esperando oír algo que omitieron. ¡Cuidado, capitán! ¿Y puede hacerlo? ¡Ascienda, capitán! Desde el punto en el que ve la pista, el capitán no hace nada para corregir su altitud. Hasta el accidente. A pesar de que el primer oficial intentó advertirle. ¿Qué le pasaba por la mente? Cuando los investigadores vieron el perfil de vuelo, se dieron cuenta de que terminó impactando en el terreno corto de la pista sin detenerse e intentar alcanzar la pista o hacer algún ajuste de potencia. Supongo que lo pensaron hasta el último minuto. La siguiente pregunta es, ¿con qué es esto consistente? Es un clásico accidente, un error de cálculo en casi todos los sentidos. Es una típica ilusión de agujero negro.
La ilusión de agujero negro ocurre en noches oscuras cuando no hay luces de tierra entre un avión y el umbral de la pista. El contraste entre las luces y la oscuridad total crea una ilusión que engaña a los pilotos haciéndoles creer que la pista está más cerca de lo que realmente está, ocasionando que bajen el avión demasiado pronto. Esto hace que se generen ilusiones visuales como la de hoyo negro, en donde tú pierdes totalmente la profundidad. Una aproximación de noche en una isla donde no hay una diferencia entre lo que es el agua y la tierra, y obviamente tienes como referencia solo las luces de la pista. En este modo manual y visual tiende a incrementar evidentemente el riesgo de entrar en una condición de agujero negro. La lluvia provoca poca visibilidad. Hay unas pocas luces a la derecha. Las luces de la pista lo son todo. Una ilusión de agujero negro. En caso de cizalleo a máxima potencia para ir al aire, no toques flaps ni el tren. Entendido, señor. En este caso, el efecto de hoyo negro se vio deteriorado también por otro efecto, que es generado por las luces de la aeronave con la lluvia, que cuando se prenden las luces del avión, empiezas a ver la lluvia cayendo. Aparecen los wipers que también te distraen. El cerebro tiene que jugar con todo eso para poder identificar dónde está su pista. Sumas todos los problemas que tuvo el Aires 8250 y aún así no obtienes un accidente aéreo. Pero añade un agujero negro y tiene sentido. La ilusión del agujero negro es la pieza final del rompecabezas. Por eso la tripulación permanentemente voló por debajo del pad sin advertirlo y nunca llegaron a la pista. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Colombiana emite una serie de recomendaciones, incluida una revisión de los procedimientos de Iris Airlines para aterrizajes visuales. En este accidente no hay una sola razón. Hay muchas razones que los llevaron a eso. El tipo de aproximación, el tipo de entrenamiento. ¿Puede hacerlo? Una de las recomendaciones que considero que fue la más importante en esta investigación estuvo relacionada con fortalecer el entrenamiento, particularmente entre turboprops y aeronaves jet. Para la azafata Adriana Cárdenas Medina, el recuerdo del desafortunado vuelo todavía la persigue. Mi vida quedó muy frustrada. Quedé con daños físicos irreparables, quedé con daños psicológicos que nunca superaré. Lo que yo sentí fue único y totalmente desesperante. Para los investigadores, el accidente del Iris 8250 es una historia de advertencia sobre los peligros de una tripulación poco capacitada. La recomendación más importante que apuntaba a fortalecer los procesos de entrenamiento de esas tripulaciones, ceñirse a lo que dice el fabricante para que esto sea una defensa para este tipo de accidentes